Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy venimos con revisión de un RDA, pero no es un RDA cualquiera. Un RDA de esos de los que a mí me gusta revisar. Un RDA bastante innovador. Aunque como ahora veremos, en verdad lo que hace es que recupera algo que ya estaba inventado, pero que hacía mucho tiempo, muchos años, que no se veía. Así que hoy vamos a echarle un vistazo al nuevo Drift de Dan Vape. Esta marca, Dan Vape, es una marca nueva, pero la verdad es que alegra bastante ver que una marca sale y sale con algo con tantísima innovación. Algo totalmente distinto a lo que todos los fabricantes sacan día sí y día también. Así que hoy vamos a pasar a ver este dispositivo, pero antes, en la introducción, hoy quiero hablar un poquito para que entendáis de dónde viene la idea y el concepto de este atomizador. Al principio, cuando empezamos a trastear con resistencia, siempre al principio se hacían las resistencias con hilo redondo. Luego empezamos a intentar buscar otras elaboraciones con los hilos y, por ejemplo, empezamos a twistear los hilos, envolver uno encima de otro en espiral. Después se empezaron también a hacer Clapton, después empezamos con Fused y se fue evolucionando hacia lo que tenemos hoy. Una de las primeras estilos de resistencia que se hizo fue lo que se llamó Stove Coil. Recuerdo haber visto un vídeo de Rick Tripper hace unos 4 años o por ahí más o menos haciendo una de estas resistencias. Una resistencia que simulaba como si fuera una especie de parrilla. Es como si fuera una resistencia hecha en plano y en espiral, de manera que quedaba como una especie de placa en plano. Esa resistencia se instalaba en los postes de los atomizadores, aunque no estuvieran diseñados específicamente para eso, y se cubrían de algodón por una de las partes. Este atomizador ha vuelto a recuperar ese concepto de esas Stove Coil. Ellos le han llamado de otra manera, le han llamado Lolly Coil. Pero bueno, esta es más o menos la historia de dónde viene este tipo de resistencia, pero lo que sí es cierto que es la primera vez que veo un atomizador que está específicamente diseñado para la instalación de este tipo de elaboración de resistencia. Así que hoy hemos hecho una intro un poquito más jugosa, pero ya no perdemos más el tiempo, vamos a la mesa y lo vemos de cerca. Venga, os espero. Bueno, pues aquí tenemos el empaquetado en el que viene este Dread de Dan Vape, una nueva marca que tiene esta presentación. Hoy vamos a enseñarlo un poquito más. Una presentación bastante simple. Una cajita de cartón en la que abrimos, pero dentro hay una sorpresa. Y es que dentro de esta cajita de cartón viene este estuche tan chulo, tan curioso. Como veis, es un acabado como simulando fibra de carbono con la cremallera en rojo. La verdad es que es bastante chulo e incluso puede ser bastante práctico para transportar batería y ese tipo de cosas. Como veis, además aquí en la cremallera pone Dan Vape. La verdad es que la presentación está bastante bien. Y vamos a pasar a ver el contenido. Y cuando abrimos, esto es lo que nos encontramos. Nuestro atomizador, nuestro RDA. Una herramienta de la que ahora hablaremos. Un par de resistencias del estilo que estamos diciendo, dos Stove Coil, que ellos le llaman Lolly Coil. Y después aquí en la parte de arriba nos encontramos una herramienta de 3 puntas con 2 Allen. Y abajo un destornillador de estrella. Un manual bastante completo en el que nos habla sobre la instalación de la resistencia, los pasos que tenemos que ir dando. Y al mismo tiempo también nos explica cómo utilizar esa herramienta que viene suministrada. Y en la bolsa de recambio, un montón de tóricas de recambio, 4 tornillos de recambio para los postes, un pin bottom feeder y un adaptador Adric 510. Y antes de empezar a ver a fondo el RDA, vamos a echar un vistazo a cómo son estas resistencias que os explicaba en la introducción. Esto es lo que siempre hemos llamado como una Stove Coil. Como veis, es una resistencia que se va liando sobre sí misma en vez de alrededor de una guía como hacemos normalmente. Y como veis, las patas quedan una en perpendicular a la otra. Esto os lo explico para que ahora entendáis un poco la estructura del atomizador. Y esta herramienta es la que utilizaremos para fabricar esa resistencia. Ya solo esta herramienta vale su peso en oro. La verdad es que esta herramienta es muy útil y hacemos ese tipo de resistencias que son bastante complicadas de hacer bien. Con esta herramienta nos salen bastante bien hechas y es muy sencillo y muy rápido. Luego explicaremos a la hora de montar el setup cómo hacer una. Estas son las suministradas. Yo luego voy a hacer mi propia resistencia utilizando esta herramienta. Bueno, y vamos a pasar a ver ya el RDA. Como veis, me lo han enviado en dos colores, este tipo color gasolina y este también en acero, y creo que también lo hay en dorado y en negro. Vamos a ver de cerca este plateado, que ha sido el que yo he estado utilizando, y lo que primero destaca por fuera, como veis, es la forma exterior que tiene. Como veis, tiene caras planas alrededor en vez de ser cilíndrico, que es lo que es más habitual. Vamos a empezar a verlo de arriba abajo, parte por parte.
Los drips van cambiando de color a color. En este plateado viene este que es como transparente con puntitos por dentro como brillantes y blancos. Como veis también viene con un anillito metálico, esto ya lo hemos visto también en algunos drips de algunas marcas, para que quede un poquito más en conjunto con el atomizador. Es un drip que es bastante corto, es una cosa que no me ha gustado nada, es muy corto y se pegan mucho los labios aquí y el atomizador se calienta un poco y a veces es un poco molesto, pero no obstante es un drip 810, podréis instalar el drip que sea de vuestro gusto. Por la parte de arriba no tiene nada que destacar, simplemente esta parte que es plana y aquí arriba encontramos lo que es el anillo de regulación de aire. Aquí lo vemos, va sujeto con una única tórica y tenemos la opción de montar dual o single coil con este atomizador. Y aquí nos queda ver por ver simplemente este barril exterior en el que viene el nombre grabado aquí, Dread, viene un grabado bastante profundo, está bastante chulo, y estas caras planas que son lo que más caracterizan el diseño exterior del atomizador. Como veis, las dos entradas de aire enfrentadas la una a la otra, como es normal en un atomizador dual coil, y un diámetro más o menos de 24 milímetros. Entre cara plana y cara plana tenemos un poquito menos de 24 y entre las esquinas, que son las partes más salientes, un poquito más de 24. Así que se puede decir que es un atomizador de 24 milímetros. Aquí dentro también destacar que viene con estos tetoncitos que encajarán en la zona de la base del RDA. Y vamos a pasar a ver la base, que es donde se centra toda la innovación de este atomizador. Porque como os digo, está específicamente diseñado para instalar ese tipo de resistencia que hemos enseñado antes. Vamos a ver primero la parte inferior. Como veis viene con unos marcajes en los que viene el nombre, Dread, número de serie y los marcajes habituales. Un pin en este caso que no es el bottom feeder, este es el normal, no lo está utilizando en bottom feeder. Y como veis sobresale bastante, su uso es bastante seguro en mod híbrido. Como veis la parte inferior de la campana va cogida con dos tóricas y aquí viene grabado Damn Babe. No sé si lo veréis muy bien por los brillos. Aquí tenemos esas muescas que hemos visto que encajarían con la parte de la campana. Y ya pasamos a ver lo que es el interior del deck. Un deck, como veis, muy raro debido a que está hecho para instalar esas resistencias que hemos visto. Aquí en la parte inferior, en un lado vemos dos perforaciones y otras dos perforaciones que van para estos tornillos laterales que tenemos por aquí. Dos por ahí, dos por el otro lado. Además, como hemos visto, nos trae recambio de todos. Aquí insertaremos una de las patas de la resistencia que tendremos que cortar previamente. Sería como una instalación en un deck sin poste. Y la otra pata que se quedaba a 90 grados es por lo que han hecho este diseño de poste central, de poste positivo, que como veis tiene forma como de un tridente, parece como de el dios este del mar, Neptuno creo que era, no sé, ahora mismo no lo pongo en pie. Y como veis es una forma de tridente y esas patas que nos quedan en horizontal entrará una en cada lado y irán sujetas con estos tornillos laterales, uno en cada lado. Como veis, un diseño específicamente hecho para la instalación de esta Loli Coil, como llaman ellos, Stove Coil, como la hemos conocido siempre. Aquí tengo un montón de pruebas que he estado realizando con esta herramienta y utilizando distintos tipos de hilo, distintos calibres y demás, para ver cómo quedaban mejor hechas. También he utilizado distintos hilos. Aquí, por ejemplo, he utilizado un hilo Clapton, que como veis queda más o menos bien, pero hace demasiado muelle y después de sacarlo de la herramienta se desenrolla bastante y las espiras quedan bastante separados. Pero bueno, se puede hacer. En este caso he utilizado un hilo Fused, y este hilo Fused, el problema que tiene es que, como veis, la cara plana, la cara más ancha, no se quedaría luego orientada bien hacia el algodón. Por lo tanto, creo que los hilos Fused no serían lo más recomendable. Lo más normal sería utilizar un hilo redondo. Esta herramienta, dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, ahora explicaré cómo yo he visto que quedan mejor, nos quedarán las vueltas más apretadas o las podemos dejar también un poco más separadas dependiendo cómo vayamos liando el hilo. Yo ahora os voy a decir cómo me ha ido a mí mejor para fabricarla, y utilizando esta herramienta y dos trocitos de hilo de Cantal de 0,50, en este caso lo único que tenemos que utilizar es hilo redondo, que va estupendo, es lo que mejor va para fabricar la resistencia. Os voy a explicar cómo funciona. Aquí, como veis, hay dos agujeritos que se adaptan a distintos calibres de hilo. El hilo de 0,50 entra en cualquiera de ellos. El funcionamiento es muy simple. Simplemente cogemos esta parte inferior, metemos el hilo por uno de los agujeros, hacemos que salga un poco por la parte inferior y hacemos una doblez a 90 grados. Ahora solo tenemos que coger esta tapadera y tiene una pequeña abertura, no sé si la veréis, ahí. Eso tenemos que hacerlo coincidir por donde salga el hilo y en ese momento tenemos que ver con qué número coincide. En este caso vemos que coincide un poco pasado el 2. Ahora simplemente hay que dar vuelta y liar una serie de vueltas, las que queramos. Podemos dar 5, 6, 7 vueltas, las que queramos.
Yo creo que sobre 5 o 6 vueltas es donde queda la resistencia mejor. Es bastante sencillo, simplemente hay que liar el hilo, pero sí os recomiendo que hagáis presión hacia abajo para que después quede el hilo bastante uniforme. Y un truco para que quede la resistencia mejor es que deis una vuelta completa, tal que ahí, vuelvo otra vez al punto de inicio al 2 y yo le doy media vuelta para atrás. En ese momento lío otra vuelta completa y le vuelvo a dar para atrás y ya llevaría 2. Y otra vuelta para atrás y vuelvo otra vez al principio. De manera que se me quede donde comencé. Ahora tendré una resistencia ya de 5 vueltas. Simplemente quitamos esta tapadera y se nos queda la resistencia tal que así. Como veis, muy parecida a las que vienen incluidas. No quedan tan bien hechas como esas que habrán ellos hecho con una máquina que seguramente no es esto, pero queda una resistencia de este tipo plana perfectamente construida. Bueno, pues aquí tengo ya mi parejita de resistencia hecha y la instalación es súper sencilla. Como veis, aquí en cada lado, en función de para dónde hayamos liado la vuelta, tenemos que meter la pata que va en vertical en uno o en otro agujero. En este caso yo tendré que meterlo en este de aquí y en este de aquí. La longitud correcta de esta pata es aquella en la que metiéndola en su agujero, directamente la pata que va en horizontal caiga con naturalidad en el fondo también del agujero del poste central. Esa sería la medida ideal. Y simplemente aquí solo apretar los tornillos. Siempre al apretar se nos deforman un poco las resistencias, pero no pasa nada. Ahora tendremos que estabilizarlas, al igual que hacemos con otras resistencias, y aprovecharemos para colocarlas, ya que os tenéis que preocupar de que queden totalmente paralelas, estos discos queden totalmente paralelos entre sí y al mismo tiempo al poste central. Y ya una vez todo colocado y estabilizado, como veis se encienden de dentro a fuera, al igual que las resistencias normales, y como veis las he colocado paralela, dejando un hueco hacia el poste para colocar ahora eso ahí bien lleno de algodón, que tiene muchísima capacidad, y es lo que vamos a hacer ahora. Y ya que estamos con una resistencia clásica, vamos a utilizar también un algodón clásico. He echado de nuevo mano a mi bolsa de algodón Muji, que hacía bastante tiempo que no lo usaba, para utilizar uno de estos paños completos que siempre hemos utilizado en vapeo, que es lo que mejor viene para rellenar de algodón esta resistencia. Más o menos una anchura de 1 centímetro o 1 centímetro y un poquito, para que rellene bien lo que es la parte interior de esas resistencias que hemos visto. Hay que rellenar bien de algodón. Y la colocación es bastante sencilla, de lo que nos tenemos que preocupar es de que toda la cara interior quede en contacto con algodón. Por eso yo he cortado estas tiras bastante anchas y las colocaré puestas así, en vertical hacia la base. Dado que no lo he enseñado antes, perdonadme, aquí en la parte interior de la base, como veréis, tiene unas ranuras para alojar líquido y algodón. Así que yo utilizo esas hendiduras que hay por aquí detrás del poste para colocar el algodón puesto en perpendicular. También, que tampoco os lo había enseñado, las salidas del botón feeder se encuentran aquí abajo, hacia estas dos piscinas laterales para que empape el algodón. Yo aprieto un poquito una puntita, la paso por detrás de la resistencia y ya cogiendo desde el otro lado la voy pasando, como os digo, puesta en perpendicular. Uy, que le estoy dando un pellizco a la resistencia en vez de algodón. La paso así en perpendicular por la parte trasera hasta que lo paso prácticamente por completo. Y una vez que ya he pasado casi todo el algodón para acá, meto esta parte inferior en esa base, en esa ranura que hemos dicho, para que se quede todo el algodón ahí reposando en el fondo. Y ahora, una vez que he hecho esto, lo que hago es darle una vuelta por aquí, por la parte superior. Tal que así, y ahora ahí le corto el sobrante para que esta punta vuelva a quedar otra vez en la misma ranura de la base. Y una vez finalizado, este es más o menos el aspecto con el que queda el algodón colocado. Como veis, esos dos discos metidos por detrás de la resistencia, en contacto completo con ella, y intentando que no quede tampoco muy arriba para que no estorbe la subida de vapor. Así es como a mí me va a estar funcionando mejor. Pasamos ya a echarle un poco de líquido. Y lo de echar un poco de líquido es un decir, ya que como habéis visto, la cantidad de algodón que tiene es muy grande y tendremos que saturar todo muy bien antes de empezar a funcionar. Y aquí ya lo tenemos operativo, aquí vemos ya cómo va funcionando, le vamos a colocar la cap, vamos arriba, lo probamos y hablamos un poco de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Dread de Dan Vape? Como veis, un RDA que de normal no tiene nada. Está lleno de lo que más falto estamos últimamente, de mucha innovación, de nuevas ideas, de algo distinto. Los puntos negativos van a ser dos. El primero de ellos es que, sobre todo, a potencias un poco más elevadas, el atomizador se calienta bastante. Es un atomizador que llega a quemar por la parte de fuera si le damos a alta potencia y varias caladas seguidas.
Y eso nos lleva al otro punto negativo, que es el drip, que es demasiado bajo, es un drip demasiado bajito. Yo particularmente lo he estado utilizando con otro más largo para que se me queden los labios más despegados de la campana, porque con este drip que trae corremos el riesgo de quemarnos los labios. Y por ahí vamos a dejar los puntos negativos. Y vamos a pasar a ver los puntos positivos. El primero, y con mayúscula, es su innovación. Es un atomizador que, como hemos dicho, utiliza un tipo de resistencia que no es nuevo, es un tipo de resistencia que ya lleva bastante tiempo inventado. Nos tenemos que remontar años atrás a cuando empezábamos a hacer nuestros primeros pinitos para convertir los hilos redondos en otro tipo de elaboraciones para intentar conseguir mayores potencias, mayores cantidades de vapor y este tipo de cuestiones. Pero lo que sí es cierto es que creo que es el primer atomizador, al menos que yo haya visto, que está específicamente diseñado para instalar esa resistencia. También nos permite instalar resistencias normales, pero creo que no es lo suyo, debido a la forma de la entrada de aire. Esa entrada de aire, como hemos visto, está en forma circular. Si colocamos una resistencia normal, que también podremos estar poniéndole una pata hacia abajo y otra hacia el otro lado, haciendo 90 grados, la podríamos instalar, pero creo que parte del aire no impactaría correctamente contra la resistencia y no funcionaría bien. Por eso creo que es un diseño específicamente hecho para este tipo de resistencia. El siguiente punto positivo, muy importante, es que nos incluyan la herramienta para fabricarnos esa resistencia. Como hemos visto, con un trozo de hilo redondo, normal, en este caso yo he utilizado 0,50, la utilizamos esa herramienta y en un momento, en cuestión de 5 o 6 segundos, tenemos hecha una resistencia. Muy rápido, muy sencillo, y el hecho de que hayan incluido esa herramienta, que de por sí ya tiene un coste, lo veo muy acertado. También destacar lo completo del paquete. Además de esa herramienta, vienen también herramientas, recambios para todo. Hayan hecho también un buen trabajo. Y también destacar como punto positivo lo bien fabricado que se ve todo. Todos los mecanizados son bastante correctos, los ajustes de las tóricas van bastante bien, la regulación de aire también, todo va bastante bien. Además hemos visto que tiene ese detalle de esos tetones que tiene en la campana que se meten en la base para que podamos utilizar la regulación de aire sin que se nos mueva el barril y el barril siempre quede orientado hacia la resistencia cuando la tenemos puestas paralelas al poste central. La verdad que todo está muy bien, todo me ha funcionado correctamente, no me ha dado ningún tipo de problema de nada. Los tornillos agarran muy bien, se ve todo de bastante calidad, así que por ahí también todo correcto. Y para hablar del rendimiento, antes de nada voy a dar una escalada, no como yo lo estaba utilizando, sino en su máximo potencial. Tiene muchísima entrada de aire y nos permite utilizar potencia muy alta. Yo ese estilo de vapeo a mí no me gusta tanto y yo siempre lo he estado utilizando con la entrada de aire más cerrada y menor potencia. Hoy vamos a ponerlo con todo abierto y vamos a colocar el mod a unos 85 vatios. Vamos a dar un par de caladas y vemos la producción de vapor. Como veis, en cuanto a producción de vapor, va bastante bien. Tiene una, como digo, muy buena entrada de aire, por lo tanto la producción de vapor es bastante abundante. No obstante, yo lo voy a colocar como yo lo he estado utilizando. Cierro todas las entradas de aire más o menos a la mitad, de manera así que tengo una entrada de aire un poco más restringida. Y la potencia la voy a colocar en el entorno de unos 65, 68 vatios por ahí, que es donde a mí me ha estado gustando más. Vamos a ver así qué tal funciona. Así la producción de vapor, por supuesto, defiende con estas entradas a la mitad y menor potencia, pero es como yo lo he estado utilizando porque puedo dar esas caladas más largas que a mí me gusta y por supuesto mejora bastante también el sabor. Vamos a pasar a hablar del rendimiento. Como habéis visto, en cuanto a producción de vapor, tiene mucho caudal de aire con todo abierto y la producción de vapor puede ser bastante grande. El sabor, os diría que es bueno, digamos que bastante bueno para utilizarse únicamente un hilo redondo. Siempre con resistencias un poco más elaboradas, más complejas, como cualquier Fused o cualquier Alien, este tipo de cosas, obtenemos mejor sabor y son las resistencias que yo más utilizo últimamente. El sabor no anda lejos de ese tipo de resistencia utilizando simplemente un hilo redondo, que es lo que más me hace pensar que es un atomizador que da buen sabor de por sí, lo que pasa es que el hilo no está ayudando tampoco. Pero el sabor, vamos a decir que es bueno, no es excelente, no es un sabor el mejor del mundo, pero el sabor es bastante bueno, se le sacan bien los matices a los líquidos. Pero lo que más destaco de este de este atomizador es el golpe. El golpe de garganta que consigue este atomizador es brutal. Este tipo de resistencia no sé si será por la temperatura a la que sale el vapor o no sé si será por el tipo de estructura de la resistencia, la gran cantidad de hilo que hay expuesto a impacto con el aire, no sé por qué, pero el golpe es brutal, tiene muchísimo golpe, incluso a 1,5, que es lo que yo vapeo, el golpe es bastante importante. Así que en cuanto a rendimiento, le doy un aprobado.
Tiene otra ventaja que no os había comentado en los puntos positivos, porque tampoco creo que sea un punto positivo por sí, pero por su construcción permite además dripear con mucha comodidad desde la parte de arriba. Echamos unas cuantas gotitas, esas gotitas caen directamente en el poste central y se dividen por igual entre esos dos rollos, esas dos ensaimadas de algodón que tenemos en los laterales del poste. Y ahí el algodón se va, digamos, saturando de arriba a abajo. No tiene una gran piscina, pero realmente no nos hace falta si lo hacemos de esta manera, ya que humedecemos desde arriba, echamos 5, 6, 7 gotas y el algodón se va a mojar desde arriba hasta abajo y el sobrante sí se nos va a quedar en esa pequeña piscina que tenemos en la parte de abajo. Así que a modo de resumen tengo que deciros que es un atomizador que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado sobre todo por la innovación que han puesto en este atomizador, por ser el primero que veo específicamente diseñado para montar este tipo de resistencia Loli, como llaman ellos, o Stove Coil, como la hemos llamado siempre. Me parece un gran ejercicio de diseño y de innovación el que ha hecho esta nueva marca en este atomizador. Y la verdad es que es de agradecer que una nueva marca venga con la valentía de sacar algo tan arriesgado. Realmente recomendable en tanto a que os vaya a dar algo que no hayáis tenido antes, no es. La verdad es que no aporta tampoco ninguna mejora espectacular en cuanto al rendimiento, al vapeo y demás. Lo que sí es cierto es que con un trocito de hilo simple de 0,50 obtenemos un muy buen rendimiento. No tenemos que utilizar resistencias más exóticas y con este hilo de 0,50 normal y corriente y esta herramienta que nos suministran, nos fabricamos en un momento nuestras propias resistencias y creo que en ese sentido sí es una buena ventaja el hecho de no tener que depender de resistencias alien o de resistencias más complejas. Así que creo que, como os digo, que se trata de un producto que a mí me ha gustado, creo que es recomendable y si estás interesado, tampoco creo que lo encontréis demasiado caro porque creo que es una marca que trabaja con unos precios bastante económicos y creo que por aquí lo vamos a ir dejando hoy. Nada más por el día de hoy, por supuesto deciros que me lo ha enviado el fabricante Danbei para su revisión en el canal, así que darle las gracias por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto.